Congresista Ceballos. Sí, presidente, gracias. Yo todavía tengo tiempo para usar la palabra, ¿no? ¿Me ha notado usted? Sí. Correcto. Presidente, yo bastante preocupado porque se está adjetivando el trabajo que venimos realizando con mucha seriedad en esta comisión. Y llegar a este proyecto de ley, presidente, no es resultado de un proyecto, una iniciativa en particular ya presentado un congresista. Es un trabajo de cerca de 2 años. Y el tema de la superintendencia o de autoridad que se está plasmando el día de hoy en la propuesta, se veía venir esto en la discusión de la ley de moratoria de universidades. O sea, no es nada nuevo, es simplemente secuencia de un trabajo que se ha venido siguiendo a lo largo de 2 años que en esta comisión. Yo lamento el desconocimiento de algunos miembros de esta comisión, con todo respeto obviamente, ¿no? Pero que se diga que el modelo de esta comisión, señor, perdón mi concepto modesto, esta es una propuesta que usted nos ha alcanzado. Finalmente quien tiene que aprobar esta propuesta son todos los miembros de esta comisión. Se dice que este es un proyecto direccionado porque no se ha defendido la economía de los estudiantes. Yo pregunto si algún miembro de esta comisión ha tenido a bien plantear siquiera una reconsideración. ¿Hay alguna reconsideración, presidente? No. Y simplemente con esta no presentación está convalidando lo que se ha aprobado. Yo quiero... no, señor, estoy en interrupción. Lo otro, presidente, aquí quienes estamos, yo quiero ser bastante puntual en esto. Actuamos con responsabilidad, con convicción y con compromiso. Yo no actúo al calor de la tribuna ni de la coyuntura, presidente. Y yo lamento que algunos comportamientos notorios en esta comisión se están dando en ese sentido. Y en ese sentido invoco una vez más a actuar con mayor seriedad. Se ha dicho, presidente, de que se está politizando este proyecto de ley. Yo tengo en mis manos la ley que da nacimiento en el 2006, la 28740, al Sistema Nacional de Evaluación. Presidente, ¿alguien puede hablar que el CONEAO está politizado? Quizás es la institución más sólida y de más respeto que hay en el sistema universitario. Y peor aún, dice, ¿no? Está adscrito al Ministerio de Educación. Son designados mediante resolución suprema. ¿Alguien puede decirnos que el tema de la acreditación, que pasa por las manos de esta institución, está politizado? Es lo más serio que tenemos. Y por ahí en la propuesta que se ha alcanzado, presidente, en absoluto se toca el CONEAO. Lo bueno hay que aceptarlo y hay que asumirlo. Pero de ahí adjetivar a politizar cualquier institución que intentamos aprobar me parece que es un exceso. Y lo otro, para ser enfático, presidente, crear una nueva autoridad en absoluto genera gasto alguno. La ANR, y esto hay que ser claro, presidente, no nace en la Constitución. Nace a partir del artículo 90 de la ley 23733. Y con la aprobación que se pueda o no dar en esta comisión de la Autoridad Nacional de Educación, acudiríamos a una sustitución. La ANR en estos momentos es pliego presupuestal. ¿De acuerdo? Si es que finalmente se aprueba este proyecto de ley, no hay pliego presupuestal de ANR, habría pliego presupuestal con la Autoridad Nacional de Educación Universitaria. No habría gasto alguno. Y lo otro, presidente, somos conscientes que hubiéramos querido que esta ley recoja otras expectativas, seguramente. Pero es innegable que estamos dando un paso importante. Yo he escuchado en una participación anterior, ¿no? Cómo se descalifica que esta comisión es una fiel copia del modelo chileno, que es una fachada. Sin embargo, es fácil destruir, pero ¿cuán difícil resulta aportar, construir? Porque encuentro en una larga locución una serie de críticas contraproducentes, contradictorias. No creo que me excedo en el adjetivo destructiva, se cae el término, pero de aportes, lo mínimo, presidente. Yo vengo acá con la mejor voluntad de sumar un aporte, una opinión para construir una propuesta normativa que mejore la calidad universitaria en nuestro país, presidente. Pero de ahí a ponerle zancadillas al trabajo que viene asumiendo esta comisión de forma corporativa, presidente, yo soy uno de los que planteó inicialmente la posibilidad de que usted continúe, si es que no tenemos el tiempo necesario para aprobar esta ley, un periodo más. Y no porque sea usted un dictador, sino porque he percibido predisposición para sacar adelante este tipo de normas. Con mucho esfuerzo sacó la ley de reforma magisterial. Con mucho esfuerzo sacó adelante la ley de moratoria de universidades. Nos va a costar un mundo seguramente sacar adelante esta ley. Pero aún con deficiencias, presidente, es un avance importante para el país y esto no puede pasarse por alto. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Condori, no, la interrupción se la estoy dando por alusión al congresista Ceballos. Presidente, ya que están ironizando, voy a ironizar un poco, ¿no? ¿De qué están hablando para oponerme? Me parece ese comportamiento de algunos y eso hay que excluirlo de esta comisión y de cualquier comisión y del pleno del Congreso de la República especialmente, ¿no? O sea, hay que ser constructivo, hay que aportar, presidente, con virtudes o con defectos, presidente. Cuando yo he hablado del CONEAO, presidente, hablo de una institución vigente, hablo de una institución que nace a instancia de una ley y hablo de la solidez institucional. Es responsabilidad de este Parlamento que el CONEAO no opere, no funcione como si quisiéramos todos, porque la propia ley la limita. ¿Qué distinto sería si al CONEAO le decimos, oiga señor, usted tiene que acreditar a todas las universidades y a todas las facultades?
Lastimosamente, eso no está plasmado en la ley. Entonces, no es cuestión de la institución, es cuestión de las restricciones que nosotros como Parlamento le hemos impuesto a esta institución. Y lo otro, presidente, intento escuchar a todos. A veces no se puede, presidente, pero cuando digo a todos, escucho a todos los que vienen siempre, presidente. Yo he sido de los más asiduos a esta comisión, y no cuando el tema es candente o es público. Toda la temática, y puede dar fe el récord de asistencia, presidente, y ahí está el congresista José Luis Elías, que da fe de ello, ¿no? Entonces, presidente, creo que, más allá de las impugnaciones o relaciones personales, creo que tenemos que asumir una labor objetiva, prudente y responsable. Gracias, congresista Casio. Congresista Ceballos. Gracias, presidente. No, presidente, estamos analizando el capítulo 2. Primero quiero ratificar lo comprometido en mi proyecto de ley alcanzado a esta comisión, que es la creación de una Superintendencia Nacional de Universidades. Yo sugeriría, presidente, que la parte técnica se nos explique por qué esta sustitución de autoridad nacional. Entiendo que el proyecto presentado por el congresista Rimandachín también habla de superintendencia. Entonces, más aún, distintos entes, como se ha citado ya a lo que es el Tribunal Constitucional, también habla de superintendencia. Me parece que sería el término más adecuado y sobre todo que le daría un poco más de prestancia a lo que es el nivel que se le quiere dar a esta institución. Lo segundo, presidente, en cuanto a la composición de la Autoridad Nacional de Educación, mi primera observación es que me parece que es demasiado amplia su constitución. Hasta ayer eran 9 y en el proyecto del día de hoy ya son 11. Ojalá lo ponemos hoy día, porque mañana de repente son 15, y ya me da miedo que transcurran los días y se incremente su composición. En ese sentido, presidente, me parece a mí que es mucho más dinámico una composición más restrictiva. El caso del Jurado Nacional de Elecciones, el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, el caso propio de la ANR, hablan entre 5 y 7 miembros, siempre imparcial, pero más dinámico. Ya, entonces, hablar de 11 miembros, presidente... ¿Cuánto era su recomendación? 7 miembros. Sí. Presidente, rogaría que restringa usted el uso del celular, no deja su uso de la palabra, por favor. Por favor, guardar silencio, no usar los celulares ya. Ahora, que interrumpen la sesión. O el que tiene celular puede salir de la sesión. Correcto. O hablar en forma más discreta, en todo caso. Sí. Presidente, entonces mi propuesta estaba encaminada a que la composición de la superintendencia, como ya le llamo, sea de 7 miembros. Un representante del Ministerio de Educación, un representante de CONCITEC, 2 representantes de las 8 universidades públicas más antiguas, 2 representantes de las 8 universidades privadas más antiguas y un miembro del Consejo de Colegios Profesionales, creo que es el término preciso, no colegios, sino Consejo de Colegios Profesionales. Excluir definitivamente lo que es la CONFIEP, excluir el Ministerio de Economía y Finanzas. 7 miembros. Pero aún más, presidente, en el caso de CONCITEC, estos miembros, tal como está alcanzado en la norma, son elegidos para un periodo de 7 años. Y en el caso propiamente dicho de CONCITEC, presidente, el cargo dura 5 años. Y más aún, se pone en la propuesta el presidente de CONCITEC, lo elegimos para 7 años, pero su periodo de presidencia de CONCITEC caducó a los 5 años. Yo lo que sugeriría en todo caso sería que CONCITEC autónomamente designa un representante, tal cual se está comprometiendo para los demás integrantes de esta comisión. Lo otro, presidente... ¿Interrupción? Sí, solo para terminar la idea nada más. En el artículo 12, volviendo a él, ¿no? Se dice, la autoridad es el órgano técnico especializado, perfecto, adscrito al Ministerio de Educación. Y quizás esta expresión de adscrito es la que mayor polémica, desconfianza esté generando. Porque podría malinterpretarse, yo entiendo el espíritu de la norma, ¿de acuerdo? Pero podría malinterpretarse en el sentido de que esto podría ser la apertura a una injerencia de carácter político. En el caso del ANR, presidente, en absoluto se habla de adscrito. Y es más, yo no le tengo particularmente temor a la palabra adscripción, ¿eh? Ya hablé antes de lo que es el sistema de acreditación, y es adscrito al Ministerio de Educación. Y asume una labor objetiva e imparcial, ¿no? Admirable, por cierto, en la realidad nuestra, ¿no? En este caso, presidente, ni le quita ni le suma excluir la expresión de adscrito. En absoluto. Simplemente excluirlo. Nada más. Es el organismo técnico especializado que goza de autonomía técnica, económica, presupuestal. O sea, no hay una rigurosidad o exigencia técnico-legal que nos obligue a poner la expresión adscrito al Ministerio de Educación. Es más,
Termino la idea. En la idea de fondo, presidente, que no podemos evadirnos de ello, lo que es la institución de esta autoridad o superintendencia es reemplazar a lo vigente hoy, que es la ANR. Y la ANR, en la estructura orgánica del Estado y desde la perspectiva presupuestal también, es un pliego autónomo. Una consulta, para mejorar la comprensión. Si no fuera así, tendría que depender de la PCM, por ejemplo. Ya. Presidente, dos interrupciones. Johnny y Julia, y continúe seguida. Congresista Ceballos. Sí, presidente, para ordenar un poco lo dicho por Johnny respecto a ese fallo, ubicarnos en el contexto histórico. Ese fallo no intenta revisar la ley universitaria, ni mucho menos la ANR. Es impugnación que se hace a una competencia asignada a CONAFO. ¿Ya? Y de manera accesoria se intenta analizar las funciones, alcances y competencias que tiene la ANR, para ordenarnos. Lo segundo, presidente, hay un informe que hace Contraloría, y es importante anotarlo, presidente, un informe que hace Contraloría, cuando intenta auditar a la ANR, se encuentra con los brazos cruzados, no puede auditarla, y por una tingencia legal contenida en el artículo 90 y 33 de la ley universitaria. ¿Qué dice la ley universitaria? Para ser rector, esa dedicación exclusiva e incompatible con cualquier otra función, para ser rector. ¿De acuerdo? Y luego dice, la misma ley dice, para ser presidente de la ANR, tiene que ser rector. ¿De acuerdo? Pero si yo, para ser presidente de la ANR, tengo que ser rector. Pero a su vez, para ser rector de una universidad, esa dedicación exclusiva. Entonces, cuando quiere fiscalizar Contraloría, dice, oiga, ¿cómo no fiscaliza al presidente de la ANR si este no tiene vinculación administrativa, responsabilidades administrativas con la ANR? Y sugiere también que se crea un organismo o un ente especializado. Esos son los antecedentes. Lo otro, presidente, y voy a insistir una vez más, la ANR no tiene encuadramiento constitucional. La ANR está en el artículo 90 de la ley 23733. Y si fue creado por ley, perfectamente este Parlamento está habilitado a derogarlo, a fortalecerlo, a sustituirlo como mejor convenga al interés del país. Pero acá una tingencia adicional. Cuando se crea la ANR en el 90, presidente, se lo crea como un ente coordinador. Y esto es sumamente restrictivo. Pero esa ya pues la plasmación en la norma. En la parte operativa, en la parte práctica, ANR asume una serie de competencias. Es ente que administra justicia, homologa títulos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una realidad. Y eso intentamos de alguna manera, ¿qué le digo?, entregarlo como una función o una competencia específica y normada de lo que es la nueva Superintendencia o Autoridad Nacional de Universidades. Lo otro, presidente, insistiendo en lo dicho, mantengo mi posición, el artículo 12, de que debe excluirse la expresión adscrito al Ministerio de Educación. Que usted me diga que ¿a dónde va a ir? ¿A la PCM? No, señor. En estos momentos la ANR no es ni de PCM, ni es de educación, ni es de nadie. Y sin embargo, es parte de la estructura orgánica del Estado. Y sin embargo, lo he dicho antes, es pliego presupuestal. O sea, no le hace nada. Lo segundo, presidente, lo he dicho por la colega Julia como aporte. Miren, Ceneplan dijo Julia, ¿no? Ceplan, ¿no? Ceplan, presidente. Del MEF, de acuerdo. Presidente, el Ministerio de Educación representa al Ejecutivo. Y perfectamente el representante del Ministerio de Educación puede recabar información del Ministerio de Economía. O sea, es un ente orgánico, coherente, uniforme, ¿no? Igualmente, en el caso de ese plan, perfectamente puede pedir información o los planes que tenga por delante estratégicos por desarrollar ese plan e incorporarlos. O sea, yo quiero insistir una vez más, lo que tenemos que tratar de crear o generar es una corporación dinámica, ágil, con 9 o 11 miembros. Hasta la convocatoria va a resultar dificultosa. Pero más aún, presidente, haciendo una reiteración en lo expresado antes respecto a la ANR, yo quiero sugerir también, presidente, que en la última parte del artículo 13 se añada que los miembros de la llamada Autoridad Nacional o Superintendencia sean a dedicación exclusiva. Es decir, que la labor que tengan que asumir sea exclusivamente destinada a trabajar al interior de la Autoridad Nacional o de la Superintendencia. Y lo último, presidente, como aporte, en el artículo 16, dice, ¿no?, la Autoridad Nacional de Educación Universitaria aprueba su reglamento. Perfecto, ¿no? Porque antes hemos dicho que es un órgano autónomo. Pero extrañamente, en la última parte dice, se expide mediante decreto supremo del Ministerio de Educación. O sea, ¿y dónde queda la autonomía? En todo caso, si le estamos dando autonomía normativa, obviamente que lo discuta, que lo delibere, que lo apruebe. Pero no tiene por qué tener injerencia el Ministerio de Educación aquí.
Sería un control político bastante forzado y le digo, por demás, considerado como una parte necesaria para que estas normas tengan vigencia. Por ahora es todo, presidente. Señor presidente, le doy una interrupción, si usted permite, y luego, sí. Me voy a tomar los 2 minutos y yo soy representante de Moquegua, así que de alguna manera conozco algo el tema. Y yo lamento decirlo, presidente, pero tengo que rechazar algunos conceptos que usted inclusive ha vertido. Primero, presidente, se habla de que esta universidad tiene 120 millones por año, por canon y regalías. Totalmente falso, presidente, porque de acuerdo a la ley de canon y regalías le corresponde el 5%. Si hablamos de 120 millones, significaría que la región Moquegua recibe 2.400 millones por año. Es imposible. Es 120 millones, es cierto, pero de 6 años acumulado. Y la pregunta es, ¿por qué no se gastó? Y le voy a decir por qué no se gastó, presidente. Esta universidad se crea en el año 2005. Recién le dan su autorización provisional de funcionamiento el diciembre del 2008, presidente. Pero el canon y la regalía se asignan ya desde que se da la ley. O sea, esta universidad ni entró en funcionamiento y ya tenía canon y regalías. Y se fue acumulando, al extremo de que al 31 de diciembre tenga en cuentas corrientes 120.569.000. Pero más aún, presidente, ¿por qué no gastó? Y aquí hay otra verdad también que no se ha dicho, presidente. El gobierno regional de Moquegua suscribió un convenio marco con la universidad más especializada de este país en arquitectura, que es la UNI. ¿Y sabe usted, presidente, quién firmó por la UNI este convenio marco? El gerente de administración. ¿Y sabe cómo se llama ese gerente, señor? Ulises Humala. Irresponsablemente, señor, se vio obligado al gobierno regional a resolver el contrato, porque después de 4 años solo alcanzaron a entregar los estudios arquitectónicos. Y de estos 120 millones, 80 millones estaban destinados para levantar infraestructura en Moquegua y en Hilo. Lo segundo, presidente, hay verdades a medias acá también. ¿Por qué no gastan las universidades? Porque el caso de Moquegua es un caso singular a nivel de todas las universidades públicas, presidente. Yo, universidad, tengo recursos, por canon y regalías, e importante seguramente, ¿no? Pero para hacer un gasto en inversión, requiero perfil, estudio de factibilidad, ¿de acuerdo? Pero extrañamente, presidente, para hacer el perfil, el instrumento técnico más elemental, ¿sabe usted qué se requiere? Presupuesto. Pero usted no puede tocar canon y regalías donde le sobra recursos. Tiene que hacerlos con gasto corriente. Y gasto corriente justamente son los recursos que no tienen las universidades públicas. Por eso en la última ley de presupuesto que aprobamos en noviembre del año pasado, para el año 2013, a iniciativa mía presentamos que las universidades públicas pueden utilizar recursos de canon y regalías para hacer perfiles. O sea, les dimos, por eso le digo, fue iniciativa nuestra, pero conociendo esa realidad, es decir, ¿qué deficiencias las hay, presidente? Pero tampoco no podemos satanizar a una universidad, presidente. ¿Que hay males? Sí hay males, señor, porque hay incapacidad de gasto, porque no hay capacidad de gestión, porque la propia normativa del SNI entrampa el desarrollo de las instituciones, pero de ahí a poner que esta es una universidad en cierta forma que está en una situación extrema, no, señor, tenemos que ponderar responsabilidades. Y usted, presidente, con el respeto que me merece, dijo inclusive, es imposible que esta universidad no tenga profesores principales. Y no podría tenerlo, señor. ¿Sabe por qué, señor? Porque está con comisión organizadora. Y que como está con autorización provisional, son 5 años, Elías, usted lo sabe bien, ¿ya? Para obtener la autorización definitiva. Y cada año tiene que dar un informe. Y en cada informe tiene que decir cuántos profesores ya tiene nombrados. ¿De acuerdo? ¿Cómo van los laboratorios? ¿Cómo está el equipamiento? ¿Cómo está la implementación? Pero, señor, acá otra observación grave. Para acudir al nombramiento de un profesor, cualesquiera que sea su nivel auxiliar, asociado o principal, necesita gasto corriente, no canon y regalías. Y no tiene pues gasto corriente. Y lo tercero, lo más grave todavía, para organizar esta universidad, sus estamentos, llámese consejo de facultad, consejo universitario o asamblea, necesita pues profesores nombrados en los 3 niveles. Y no los tiene. Y justamente por un entrampamiento de presupuesto que el Ejecutivo no le transfiere. Entonces, creo que esto hay que revisarlo, presidente. Yo he revisado el documento que le ha alcanzado usted al señor Julio Rosas, el pronunciamiento, si no me equivoco. Sí, presidente, hay que revisarlo con mucha cautela, presidente. Sí, yo he visto en este informe, obviamente nos describe la cruda realidad de la universidad pública. Sí, señor, pero en los datos allí contenidos hay muchos datos erróneos y algunos excesos que es necesario racionalmente revisarlos. Es todo, presidente.